Hola, alumnos de sexto grado. Vamos a explicar un poco sobre práctica lo aprendido, que es el 1.10 sobre el volumen y capacidades. Aquí nos dice: encuentra el volumen de los siguientes prismas rectangulares. El cubo más pequeño tiene 1 centímetro de lado. ¿A qué se refiere el cubo más pequeño? Pues a cada cuadrito de estos, ¿verdad? Entonces, aquí en este está fácil, ¿verdad? Ustedes ya saben que tienen que contar, por ejemplo, cuántos hay, digamos, a lo largo y ancho. Entonces ahí solo lo multiplican y ya. Una forma, pues ya saben que es contando todos los cuadritos, ¿verdad? Pero de una forma más rápida, pues sería, digamos, contando que aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí tenemos 2. Entonces sería 3 por 2. Y ahí tendríamos ya el volumen. Luego en este pueden ver que este ya tiene más cubos. Entonces aquí podríamos aplicar lo que ya sabíamos nosotros de calcular primero el volumen de la primera capa o de la base, que sería esta, bueno, la parte de abajo, donde vemos que tiene 3 acá y tiene 2. Entonces en este caso digamos que podemos poner aquí 3 por 2, pero luego multiplicado hacia arriba tiene 2 también. Entonces ahí tendríamos eso, ¿verdad? 3 por 2 por 2. Y ahí tendríamos el volumen de este otro. Va, en este otro, como pueden ver, este es un poco diferente. Tenemos que esta figura tiene, digamos, a este lado tiene 2 cubos y a este tiene, digamos, uno entero y la mitad de otro. Aunque aquí podemos ver de que supuestamente mide 1 centímetro, pero vemos de que no está completo. Entonces, y al otro lado igual. Entonces, algo que podemos hacer sencillo, ¿verdad? Como queremos contar cuántos cubos hay, entonces aquí tenemos la mitad y aquí tenemos la mitad. Podemos trasladar esta parte de acá la podemos trasladar para acá y estaríamos formando un cubo. Entonces, ¿cuántos cubos tendríamos? Tendríamos dos aquí y uno entero. Entonces, ¿cuál sería el volumen? Podría ser, acuérdense que tenemos acá, digamos, 2 y aquí teníamos 1. Entonces, podemos decir, digamos, que tenemos 2 y aquí tuviéramos 2, sería 4, ¿verdad? Pero como aquí le falta una parte, entonces diríamos 4 menos 1 y ahí tendríamos el volumen. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí le faltaría una parte, entonces, pero nosotros lo calculamos así, digamos 2 aquí y aquí tendríamos otros 2. Si pasamos esta parte para acá, aquí tendríamos 2 a este lado, entonces diríamos 2 en la parte de arriba y aquí formaríamos otro 2, entonces 2 por 2. Pero como aquí quedaría un espacio libre, que ahí no estaría un vacío, entonces diríamos 2 por 2 nos daría 4. Pero menos este cubo que está aquí, que también sería 1 centímetro, entonces sería menos 1, entonces esto nos daría igual a 3 la respuesta. Y bueno, espero que les di la respuesta. La idea era solo orientarlos, pero bueno, ahí ustedes pueden ver de qué otra manera lo pueden resolver. Y luego en vamos a ver en la segunda parte, dice calcula el volumen de los siguientes cuerpos utilizando la fórmula. Va, en este caso ya sabemos cómo es, ¿verdad? Decíamos que tenemos la medida de largo, el ancho y la altura. Entonces eh, podemos de una vez multiplicar estas dos y luego por la altura, y ahí tendríamos el volumen. En igual, ¿verdad? No se ve cuántas capas hay, pero tenemos las tres medidas, así que igual calculamos primero la base, que sería esta, y luego por la altura. Y en pues igual, recordemos que en podemos ver que tiene la misma medida los tres lados, entonces solo multiplicamos cada una de los lados que tenemos ahí y tendríamos el volumen. Va, en el otro, en la parte número 3, aquí tienen que recordar cuando decía que podemos calcular el volumen de una figura geométrica o de un cuerpo geométrico descomponiendo. Porque aquí podemos ver que
le falta una parte de esta figura, entonces podemos dividir, si ustedes se acuerdan, podemos dividir acá esta figura en dos partes. Quitamos esta parte y calculamos el área de esta figura o el volumen de esta figura. Luego calculamos el volumen de esta otra y luego sumamos los dos volúmenes y tendremos la respuesta. Pero eso ya lo vimos en un tema anterior, ¿verdad? Que hablaba de calculando el volumen de cuerpos geométricos descomponiendo. Bien, ahora vamos a ver en la otra parte, en el número 4, que nos dice encuentra el volumen del siguiente prisma rectangular. Si se fijan acá, podemos aplicar siempre la fórmula, ¿verdad? De largo por ancho por altura, pero vemos que aquí hay dos medidas que están en metros. Por ejemplo, esta está en metros, esta también, pero esta está en centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, como aquí nos pide, dice que hay que encontrar el volumen en centímetros, pues habría que convertir cada una de estas medidas a centímetros. Sería esta. Si queremos convertirlo a centímetros, pues recuerden que en un metro hay 100 centímetros. Entonces aquí hay 5 metros. Entonces, ustedes tienen que convertir esto a centímetros. Luego aquí también hay 3 metros. Hay que ver cuántos centímetros hay. Y luego ya teniendo todo en centímetros, pues se multiplican las tres cantidades y nos daría el volumen en centímetros cúbicos. Luego nos pide que lo calculemos en metros cúbicos. Entonces habría que hacer lo contrario. En este caso, esta medida que está en centímetros, calcularla y convertirla a metros. O sea, por ejemplo aquí, 60 centímetros, ¿cuántos metros son? Entonces ahí ustedes pueden ver que es menos de un metro, entonces ahí ustedes convierten eso y les va a dar, digamos, 0 punto y algo, ¿verdad? Entonces cuando ya tengan las tres medidas en metros, me las multiplican y tendrían ya el volumen en metros cúbicos. La verdad está bastante fácil. Bueno, y en este otro, está un poquito más, digamos, más trabajoso, no tan difícil, pero dice acá, una pila tiene las longitudes mostradas en 1, dice, que es esta, ¿verdad? Realiza lo que se te pide en cada literal. Encuentra el volumen del interior de la pila en metros cúbicos. Entonces en este caso podemos ver que tiene 50 centímetros, aquí tiene 40 centímetros y 30 centímetros. Entonces, pero como nos está pidiendo que lo encontremos el volumen en metros cúbicos, entonces primero hay que convertir esto a metros. Decíamos que ustedes tienen ahí, por ejemplo, la medida en centímetros, entonces como nos está pidiendo en metros cúbicos, primero habría que convertirlo a metros. ¿Y cómo se convierte? Pues ustedes tienen, por ejemplo, ahí, que sería cada medida entre 100, porque recordemos que un metro tiene 100 centímetros, entonces aquí sería 50 entre 100, 40 entre 100 y 30 entre 100. Ahí les va a dar el equivalente a metros. Luego multiplican las tres ya convertidas y les va a dar el volumen en metros cúbicos. Pero luego pide que cuál es la capacidad de la pila en litros. Entonces recordemos una cosa, si ya sabemos por ejemplo el volumen, que si ya hemos sacado el volumen en metros cúbicos, entonces hay que acordarse que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces tendríamos que convertir esos metros cúbicos a litros. Y para eso, si ustedes se acuerdan, estaba la fórmula que vimos anteriormente. Decíamos que para convertir de metros a litros se tiene que multiplicar por 1000. Entonces, habría que multiplicar por 1000 la respuesta que encontraron aquí, en metros cúbicos. Y eso les va a dar la respuesta de la capacidad en litros de la pila. Y por último tenemos, si dice, para llenar la pila se utilizará una cubeta de 10 litros de capacidad. Entonces dice con cuántas cubetas se llenará la pila. Para ese caso tendríamos que primero ver cuánto nos dio aquí la respuesta de la capacidad en litros de la pila. Porque dice que se va a ocupar cubetas de 10 litros. Entonces, dependiendo de la respuesta que obtuvieron aquí, ustedes van a ver cuántas cubetas van a utilizar
para poder llenar la pila. Bien, entonces solo eso les puedo decir porque se trata de que esto lo hagan ustedes practicando lo que se ha visto en la unidad. Entonces, creo que es suficiente para que puedan resolverlo. Pues desde ahí también tienen que apoyarse con lo que se ha visto, ¿verdad? En los temas anteriores. Y esto sería todo en este último tema de la unidad 8. Creo que aquí ya pues termina. Aquí sigue otra información que la pueden revisar. Y pues ahí termina la unidad número 8. Bien, esto sería todo. Espero que les sirva en algo.